si nadie quiere comentar algo más como cierre. Bueno, el otro punto es el tema de Perú, que de igual forma el pueblo peruano ha estado luchando valerosamente, eh, bueno, salvando las distancias, ¿no? No contra una invasión, ¿no? Pero en este caso sí contra una ofensiva brutal, ¿no? De un gobierno dictatorial, ¿no? Como es el caso de Dina Boluarte. Y bueno, estos días que recién pasaron, que coinciden en Bolivia, que el carnaval peruano también es una misma fecha, y bueno, tiene sus características, tiene sus grandes festejos, y fue muy interesante porque mientras algunos sectores suspendieron el carnaval, en otros donde se mantuvo hubo un verdadero carnaval de protesta, ¿no? Y de lucha, o sea, con expresiones de rechazo al gobierno y a la corrupción del Parlamento y a la brutal represión que se está dando, ¿no? Vamos a ver unas imágenes al respecto para contextualizar este proceso. Prensa mermelera, prensa pagada, tantas muertes, tanto derramamiento de sangre en mi pueblo Ayacucho. Renuncia, señora, renuncia, el pueblo no te quiere. Justicia, justicia, justicia para Ayacucho. Tantos inocentes, tantos huérfanos por tu culpa, mal gobierno, congresista pagada, prensa mermelera. Mi país está de luto, mi país está de luto por un Congreso corrupto, por un Congreso corrupto. La verdad, Presidenta Lina, ya no te vayas, cierra el Congreso antes que te vayas, cierra el Congreso antes que te vayas, cierren el Congreso, ya las elecciones, cierren el Congreso, ya las elecciones, cierra el norte, cierra el elecciones. Policías ni qué policías que también jueguen. Les comienzan a tirar globos a los policías que se cubren y los policías no saben qué hacer. Y estos señores pasan solamente en Cusco. Los policías se cubren. ¡Ya, mierda! Miren los policías cómo están quedando. Completamente bañados. Porque ellos también son cusqueños y están jugando y ahí está. Bien, ahí teníamos algunas imágenes, algunos videos, algunas canciones sobre, bueno, cómo se vivió el carnaval de forma muy creativa, ¿no? Y con bastante protesta, pero con mucha fuerza, ¿no? Contra ese gobierno. Realmente el sentimiento popular
de repudio contra el gobierno, contra el Congreso, contra la policía, contra los militares que bueno, han masacrado al pueblo peruano en un marco de que la protesta todavía continúa, ¿no? Miguel, ¿qué más nos puedes comentar? Sí, bueno, estamos en el tercer mes de protestas, como decía Beto, continúan. Evidentemente hay un cierto retroceso porque, claro, la gente fue a Lima en masa, ahora la mayoría se retiró porque tienen sus trabajos, y porque, sobre todo porque no hay una dirección centralizada. La CGTP, que es la Central Obrera, que llamó una huelga, pero llamó unos días y después levantó y no está coordinando, no está llamando a las organizaciones a coordinar. Y eso es una necesidad. Ahí comunicado con los pedidos de Trabajadoras y Trabajadores Unidos, nos decían que no están haciendo campaña, a ver si se logra una coordinación de los movimientos sindicales, regionales, con el nombre que sea, coordinadora, asamblea popular, lo que sea, porque eso permitiría, por ejemplo, muchas marchas llegaron a Lima, primero llegaron del sur, se retiraron, y después llegaron del norte, después se retiraron, y la gente va y viene, claro, pero no hay un llamado único. Esa es la dificultad mayor, pero como decía, la protesta sigue, ahora veremos, ahora en Puno o en el sur se está llamando nuevamente a ir a Lima, está haciendo colectas para ir a Lima, entonces la cuestión sigue abierta. Si se logra esa coordinación, puede ser un salto cualitativo, que sería una opción, una alternativa política, ante lo que gritaban en el carnaval, era lo mismo que gritaban en todas las marchas, fuera Dina, fuera el Congreso. Si la gente quiere que se vayan todos, esa fue la consigna original, pero obviamente hace falta una alternativa, ¿no es cierto? También se plantea la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, como una forma de discutir una nueva Constitución para cómo participa el pueblo en la construcción del Estado. Bueno, todo este cambio, todo este reclamo sigue popularmente, pero la traba es esa, ¿no es cierto?, hasta ahora. Veremos cómo continúa. Desde ya nosotros reafirmamos nuestro apoyo internacional al pueblo peruano. Hubo actos de solidaridad en muchos países, en Argentina, bueno, aquí en Bolivia, en Chile. Entonces eso hay que mantenerlo, veremos cómo es la evolución esta, ¿no es cierto? Pero la lucha sigue, la gente no se ha rendido, sobre todo en la gente del sur, ¿no? Muy importante esto. José Luis. Un detalle más, totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Bueno, primero celebrar realmente esta forma tan novedosa, propia, andina de protestar contra esta presidenta tan autoritaria como es Dina Boluarte. Me parece realmente muy lindo. Segundo, les comento brevemente que en Puno, las organizaciones más combativas de sectores campesinos, indígenas, también algunos sectores del magisterio, trabajadores, gente de las universidades también, sobre todo de la UNA, de la Universidad Nacional de Altiplano, etc., han empezado hace un par de semanas a reunirse para ya perfilar una alternativa política. Y con miras muy concretas de participar en las próximas elecciones con propuestas centrales que emergen de estas movilizaciones. Pero es interesante esto que empieza a haber una articulación política, justamente en la línea que decía Miguel, de una dirección, digamos, unificada, unitaria, de este conjunto de marchas, protestas, vigilias, etcétera, ¿no? Creo que es un buen síntoma esto, que ya se está madurando una alternativa política, obviamente en el campo de la izquierda, y además con estos elementos de
los sectores realmente populares, trabajadores y combativos de Puno, ¿no? Y por lo demás, totalmente de acuerdo con Miguel que la resistencia contra el gobierno autoritario de Perú pues continúa y no va a parar hasta por lo menos las próximas elecciones. Y bueno, ratificar una vez más desde este espacio nuestra plena solidaridad y apoyo incondicional a la lucha del pueblo trabajador peruano contra ese gobierno, contra el Congreso, y por su demanda, ¿no? De que se vayan todos por una asamblea constituyente, y bueno, nosotros planteamos por un gobierno de los trabajadores del Perú, ¿no? La salida de fondo para, bueno, para que se vayan todos y que realmente sea el pueblo el que entre a gobernar, ¿no? Bien, avanzamos al tema nacional. En este caso,